drogas, ¿verdad? ¿Sí? De drogas. Hola, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, hemos doctor. avanzado. También esto, ¿verdad? Hasta, ¿O no? Bueno, esto, pero sí hemos avanzado, ¿verdad? Sí, eso sí, doctor. Ya, y creo que nos hemos quedado por acá. Aquí. Entonces decíamos que hay estimulantes como la cocaína, que son psicomotores, producen euforia, hiperestimulación, ansiedad, insomnio, paranoia, alucinaciones. Y también, pues en la actualidad se utiliza también el crack, que es nada más que calentar en agua la cocaína mezclada con tanto un porcentaje de bicarbonato, ¿no? Y esta es la droga denominada crack, ¿no? Es la más moderna, produce un incremento de la dopamina, la recapta nuevamente y libera serotonina. En otras palabras, el muchacho, la persona está pues en un ambiente propicio, feliz, contento, consumiendo esta droga. Pero, sin embargo, tenemos el problema de que tanto el consumo de la cocaína como el del crack puede producir arritmia cardíaca, paro respiratorio. El paciente siente o la persona que está consumiendo siente como parásitos en el organismo, ¿no? Y otras drogas, la anfetamina, el MA, la droga de éxtasis, con sobredosis, sudoración, temblores, convulsiones, arritmia, coma y muerte que se pueden producir en estos pacientes. Tenemos en el ambiente también diversas sustancias consideradas como carcinógenos, es decir, aquellas sustancias que pueden hacer de que el paciente desarrolle algún tipo de cáncer. Mire, el carcinógeno arsénico está muy relacionado con el carcinoma de la piel y de la lengua. O sea, si vemos a un paciente que llega al consultorio odontológico y este presenta una lesión o una lesión tumoral, un cáncer, hay que pensar tal vez en que o bien tiene una infección por el virus del papiloma humano activo, mutado, o bien pueda tener una impregnación de arsénico, por eso está presentando el cáncer en la lengua. El asbesto también nos produce el mesotelioma y el carcinoma broncogénico, el benceno, la leucemia mieloide, la beta-naftilamida, que produce el carcinoma de vejiga, el cromo, muy relacionado con el cáncer de la cavidad nasal, senos paranasales y pulmón, el níquel, carcinoma de senos paranasales, los nitritos, cáncer de estómago, el cloruro de vinilo, produciendo un angiosarcoma. Hablamos de la radiación ultravioleta. Tenemos los rayos ultravioleta, ¿no? Miren, acá tengo el sol y resulta que cuando nos posamos al solcito decimos, wow, qué calientito, o sea, que vemos, ¿no? Entonces hay rayos visibles, ¿no? Como son los infrarrojos, ¿no? Pero hay otros rayos, como estos ultravioleta, que son invisibles, ¿no? Y dentro de estos rayos ultravioleta tenemos tres, el UVA, el UVB y el UVC, ¿no? Estamos viendo que los rayos ultravioleta A son de onda larga, están en un rango de 320 a 400 nanómetros, ¿no? No es absorbida por la capa de ozono, es decir, que penetra la capa de ozono y produce en la piel un bronceado y además el envejecimiento. La onda ultravioleta B, ¿no? Es una onda intermedia que va entre 290 y 320 nanómetros. Es absorbida por la capa de ozono. Sin embargo, esta atraviesa más por los agujeros de la capa de ozono. Al atravesar por estos agujeros, tenemos que el humano puede desarrollar un cáncer cutáneo, queratosis actínica, una queilitis actínica, etcétera, ¿no? Con respecto a los rayos de ultravioleta C, onda corta, que se desplazan en una longitud entre 100 y 200 nanómetros,
no atraviesa, se dice que es absorbida por el oxígeno atmosférico, no atraviesan la capa de ozono y por lo tanto no son dañinos o no producen lesión a nivel del cuerpo o la superficie del globo terráqueo. Bueno, tenemos aquí la contaminación ruidosa como también parte de esa contaminación ambiental que vemos, ¿no? No solamente hay partículas afuera en la superficie, ¿no? En el aire interior, exterior. Estamos viendo que también son parte de esa contaminación ambiental, la contaminación ruidosa, ¿no? Vamos a una fiesta y de pronto no escuchamos no entendemos ni el sonido, pero es algo que nos hace mover, nos irrita y salimos mal de los oídos, ¿no? Miren, la OMS dice lo siguiente, máximo en el día el humano debiera de recibir una concentración de 50 decibeles, ¿no? Con un límite superior de 70 decibeles, ¿no? Por la noche 10 decibeles, por eso descansamos, ¿no? O sea, esto es comparable más o menos al chirrido del grillo, etcétera, ¿no? Escuchar a los grillos, pues estarán llegando entre 5 a 10 decibeles, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos a una fiesta? En las entradas de los locales, en el pasillo o en la misma plataforma de los grupos musicales, hay un letrerito que dice, así como reducido, dice, la exposición de más de 2 horas a más de 90 decibeles produce sordera, etcétera, etcétera. Pero es un letrero que no cumplen porque los locales, quién sabe, están pues otorgando a que el grupo o están dejando en libertad a que el grupo suba a 110, 115 decibeles. Hicimos un trabajo en el hospital y pues llevamos medidores de decibeles a 3 fiestas y en las tres se habían sobrepasado los 115, la otra 105 y la otra que llegaba a 120, bajaba un poco, volvía a subir a 120, o sea, em, estuvieron todos los presentes ahí en esta fiesta irradiados, contaminados por esa lesión ruidosa, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente, ¿qué causa esta contaminación ruidosa? Una dilatación pupilar, agitación, pulso acelerado, hipertensión arterial. Imagínense si alguien dice, estoy tomando losartán, tengo hipertensión. Va a estos sitios donde hay esa contaminación ruidosa, pues tenemos la hipertensión arterial, ¿no? Cefalea, dolores de cabeza, tensión muscular, gastritis, ¿no? Colitis, arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias, miren, solo el hecho de contaminarse, ¿no? Por eso hay cuánta gente que termina con que tengo zumbidos en mi oído, no sé qué pasa, pero claro, estamos expuestos a niveles muy altos de sonido, de música, de ruido, ¿no? ¿No? Entonces puede llegar a una contracción coronaria, producir infartos cardíacos, producir diabetes, incrementa la glucemia y producir diabetes, un insomnio, fatiga, estrés, histeria, neurosis, sordera y aislamiento laboral. Muchas veces después de la fiesta lo que quieren es estar en paz, tratan de no tomar contacto con nadie porque ya están sintiendo ese desorden en el organismo producido por esta contaminación ruidosa. O sea, exponerse por encima de 90 decibeles, pues vamos a tener problemas, ¿no? Lesiones ocasionadas por fuerzas mecánicas, ¿no? Una vez de pronto se puede producir un rasguño en la piel, en el labio, en el macizo facial, ¿no? Entonces nosotros no hablamos, como es un término médico, no podemos decir hemos encontrado rasguños, decimos hemos encontrado lesiones por abrasión o abrasión simplemente, ¿no? Que reemplaza al rasguño. Laceración es cuando de pronto en el forcejeo, ¿no? Se rompe la piel, pero en cuanto a sus capas superficiales de la dermis, ¿no? Pero quedan puentes, ¿no? Es un estiramiento que ha sucedido en la piel, pero quedan puentes. No hay ninguna herida de superficie.
En la incisión es el corte, donde obviamente si esto es un corte, no hay lugar a que se formen puentes ni a dejar puentes, es una herida. La contusión, golpes contundentes que pueden suceder, presentarse a nivel de la piel, ¿no? Pero a veces esta contusión no solamente puede lesionar la piel en superficie, tal vez dejar una zona de equimosis, pero lo más importante es que en la profundidad puede desarrollar una hemorragia interna. Hay cuánta gente que de pronto llega a un hospital y lo han pateado. Vemos el abdomen, no tiene nada, algunos rasguños, alguna cosa en superficie. Sin embargo, le hacen los exámenes y el paciente está con una hemorragia interna. Es una contusión, donde hay una hemorragia interna por el golpe. Lesiones ocasionadas por fuerza mecánica, ¿no? Heridas por arma de fuego. Cuando hablamos de las heridas por arma de fuego, siempre hay la indicación: no se acerquen, no toquen, no manipulen al paciente, no manipulen ni en el arma de fuego, etcétera, porque allá en medicina forense hacen pruebas de balística, ¿no? Para ver por dónde ingresó y por dónde salió la bala, identificar el calibre de ingreso, ¿no? Hace 2 semanas que ha habido un muerto en Achicarriba, ¿no? Por los bloqueos, y resulta que hacen las pericias y pues dictaminan y dicen: esta bala corresponde a un calibre 22 que no utilizan las Fuerzas Armadas y menos la policía, ¿no? Pero miren, tan importante es no tocar al paciente, no limpiar nada, no comprometerse con esa herida, ¿no? Por otro lado, también existe la pólvora, ¿no? Especialmente cuando están cercanos, disparan y la pólvora se impregna alrededor del orificio de ingreso, ¿no? O en algunos casos, solo la pólvora puede aparecer y no aparecer el orificio de ingreso. ¿Qué pasa en los casos del orificio de ingreso y el orificio de salida? ¿Cuál es la diferencia? Generalmente el orificio de ingreso es circular, en cambio el orificio de salida es irregular, estrellada, ¿no? Entonces, cuando se imprime o cuando se dispara, la bala puede tener una entrada y una salida. La bala puede desplazarse de acuerdo a la distancia, ¿no? La bala también tiene una trayectoria, ¿no? O sea, no es recta, sino como que empieza a girar, ¿no? ¿No? Tiene una estabilidad giroscópica, va girando sobre su propio eje hasta hacer impacto, ¿no? Pero también estas lesiones o estas heridas por arma de fuego van a depender del tipo de arma que se ha utilizado. Se ha utilizado una escopeta, un calibre 22, un calibre de 10, 12, 15, etcétera, etcétera. Todo va a depender en este sentido. Alguien me dirá: doctor, ¿y esto es una lesión por arma de fuego? En muchos casos son lesiones que a veces se las practica con la culeta del arma, ¿no? Un golpe contundente que ha producido fractura en el hueso, ¿no? Miren, y bueno, el paciente ha estado, no han hecho la reconstrucción, pero vean, es un paciente que ha sido traumatizado seguramente con la culata o con algún objeto también contundente. Lesiones por cambios de temperatura. Hablamos de las quemaduras, y cuando vemos a un paciente vamos a hablar de qué grado de quemadura tiene, qué porcentaje de quemadura tiene, la profundidad. Cuando hablamos del grado, vamos a hablar de la profundidad, ¿no? ¿Cuán profundo es? ¿Es superficial su quemadura? ¿Es profunda su quemadura? A eso se refiere el grado, la profundidad. En cambio, para el porcentaje se utiliza la regla de los 9, que vamos a ver a continuación. En muchos casos, la lesión por quemadura suele producir una lesión interna, generalmente por inhalación pulmonar, ¿no? Está quemando la habitación y el individuo empieza a inhalar ese humo, y pues hay lesiones que pueden producir también
no solamente directamente por la lesión de quemadura, sino por la inhalación del humo. Dentro de las complicaciones tenemos el shock hipovolémico, el shock séptico, ¿no? ¿Qué quiere decir shock hipovolémico? No es que se pierda sangre, ¿no? Paciente quemado. Si ustedes han ido al hospital de clínicas, al servicio de quemados, van a ver que pues todos los pacientes quemados están envueltos en gasa, ¿no? Y les piden una pomada, quemacurán o yodopovidona y van embadurnando toda esa superficie donde la piel está quemada. ¿Para qué le ponen? Y encima lo abrigan o envuelven con las vendas de gasa, ¿no? ¿Para qué utilizan esto? Para evitar la deshidratación. O sea, un paciente cuando está quemado empieza a deshidratarse. Como no tiene la piel, entonces empieza a salir, a gotear esa piel, a gotear esa superficie quemada. Por eso es importante que hagamos reposición de líquidos y electrolitos. Cuando un paciente viene y está quemado, lo que hacen es directamente lo internan, canalizan una vena, le ponen un suero y a través de ese suero van reponiendo líquidos y electrolitos y además proteínas. Se pierde una cantidad enorme de pacientes o de proteínas en pacientes grandes quemados. Y bueno, como la superficie de la piel está expuesta, estos pacientes tranquilamente pueden producir una infección por Pseudomonas aeruginosa, estafilococos y entrar o llegar a un shock séptico. Vean el riesgo de atender a un paciente con quemaduras grandes, ¿no? Es un paciente que puede deshidratarse, hay que reponer líquidos, hay que reponer proteínas, ¿no? Y hay que, de cualquier manera, aislar esa herida, porque esa herida tranquilamente puede ser asiento de infecciones oportunistas del sitio, de la manipulación, manipulados con la mano, paciente se ha quemado, se ha caído al suelo, pues en el suelo hay una ingente cantidad de bacterias. Y miren, todo esto puede complicar la vida del paciente quemado. Bueno, es un diseño para hablar de el grado de quemadura. Miren, este es el grado. ¿Cuán profunda es la quemadura? Miren, aquí la quemadura solo ha intervenido a la epidermis, ha quemado la epidermis y parte de la dermis superficial, ¿no? Miren, todavía los anexos se conservan, pero ha quemado en superficie. Cuando ha quemado esto, nosotros decimos, esta es una quemadura de primer grado. ¿Cómo podemos verificar clínicamente, macroscópicamente en el paciente? Cuando el paciente presenta una piel enrojecida. En muchos casos decimos, ¿qué ha pasado? No, es que justo él había estado la hornilla encendida y yo me he apoyado y pues más bien lo he retirado. Pero mira, mi superficie está roja, eritematosa. Pues precisamente cuando la zona se encuentra eritematosa, ¿no? Roja, hablamos de quemadura superficial. Lo mismo sucede cuando vamos a la piscina o nos vamos al lago Titicaca, ¿no? Y de pronto nos quitamos la ropita para pues zambullirnos un poquito, mojarnos en esas aguas, aun cuando heladas. Después de una hora sentimos que el cuello arde, que la espalda arde, que las piernas, que los brazos, antebrazos. Nos fijamos y decimos, wow, está rojo, ¿qué ha pasado? Pues yo tengo un grado de primer grado de quemadura. Tengo una quemadura que es de primer grado. En el caso de una quemadura de segundo grado, los tejidos ya son definitivamente más afectados los profundos. Mire, la epidermis está quemada, ¿sí? La dermis superficial está quemada. La dermis intermedia, la reticular, ya está empezando a también a lesionarse, ¿no? Miren, alguna vez hemos visto esto y uno dice, wow, ¿qué ha pasado? Se ha quemado con el fuego, qué sé yo, con el agua caliente y uno ve estas ampollas. Uno dice, wow, sí, mira, estas ampollas de la quemadura, ¿no?
Sin embargo, este término nosotros para quemados lo utilizamos mejor con que es reemplazamos por este término, la flictena, ¿no? Aquí hay una flictena, aquí hay otra flictena, ¿no? La lesión, ya les vuelvo a reiterar, ocupa la epidermis y la dermis superficial, y un poco llegando a la dermis intermedia o reticular. ¿Estamos? El tercer grado, miren, la lesión es mucho más profunda, ya la lesión epidermis, dermis, superficial, reticular y profunda, pero además toma contacto con el tejido celular subcutáneo, o sea, la lesión es más profunda. Vean acá, el paciente que se ha quemado está mostrando las raíces de algunos folículos pilosos, o sea, la lesión es grave, ¿no? La lesión tercer grado es grave, grave. Y el cuarto grado, vemos ¿no? Un paciente que aparentemente solo le falta la piel, sin embargo, vemos estas lesiones oscuras, ¿no? Negruzcas, ¿no? Y blanquecinas que alternan con lesiones blanquecinas. La lesión probablemente ya esté tomando la quemadura y ya esté tomando la fascia aponeurótica, músculo, o en algunos lugares realmente, en especial en las extremidades, y ha llegado hasta hueso, ¿no? Entonces hablamos de un cuarto grado. Obviamente el tercero y el cuarto son los estadios más graves de una quemadura. Y aquí hablamos de los porcentajes. Mire, la parte anterior 18%, la parte posterior 18%, en la cabeza 4.5%, la cara 4.5%, la parte anterior de cada muslo 9%, la parte posterior de cada muslo también es 9%, ¿vean? Y por eso utilizamos la regla de los 9, ¿no? Sumamos esto más lo de atrás, total 9, ¿no? Aquí tenemos 18, ¿no? Quiere decir que el tórax es 9, la parte del abdomen es 9, total 18, y así vamos sumando, haciendo la valoración y la cuantificación en porcentaje de quemadura que tiene el paciente. Cuando llega a un hospital, lo que hacen los médicos es preguntar cuánto de quemadura tiene, cuál es el porcentaje de quemadura. Entonces ya sumamos, se ha quemado toda la parte de adelante, puede estar esta parte del pecho, esta otra parte. Ya no decimos, esto debe ser un 5%. Ya utilizamos la regla de los 9, quiere decir, si se ha quemado esta parte cerca al ombligo, ya está llegando con 9. La de arriba otros 9, ya decimos, no, 18% de quemadura en la región del tórax y el abdomen, ¿no? ¿Qué pasa en la cara? ¿No? Se ha quemado el parte del párpado, el pómulo, etcétera. Utilizamos 4.5, no mapeamos aquí un hito, dos hitos, ya decimos que esto tiene un valor establecido. Se pueden también producir por temperaturas altas. No me estoy refiriendo a quemaduras, ¿no? Cuando hablamos de lesiones por temperaturas altas, hablamos de la hipertermia. Cuando hacemos un ejercicio, pues el cuerpo calienta, ¿no? Los maratonistas, los soldados, los trabajadores, la piel se torna caliente, seca, con escasa o nula sudoración, ¿no? En el caso del calor clásico, ¿no? Se puede presentar en jóvenes, ancianos, enfermos crónicos, alcohólicos, obesos, de persona con fiebre en climas húmedos, calurosos, ¿no? Este cuadro ya es mucho más grave porque, miren, puede producirnos rhabdomiolisis, ¿no? Destrucción, lisis de los músculos, coagulación intravascular diseminada, necrosis tubular aguda. El proceso ya es más serio en el caso de hipertermia por calor clásico, ¿no? Hemos visto hace unos 2 o 3 años, creo, en España ha habido olas de calor, ¿no? Resulta que era 10 de la mañana y ellos ya estaban en 40, 45, 48 grados centígrados, y pues ni metiéndose bajo sombra, ¿no? La calor era tan abrumadora que la gente ingresaba a las plazas donde había, qué sé yo, agua, y se bañaban,
etcétera. Claro, tratando de evitar esas lesiones que podría producir el calor clásico. También tenemos lesiones por temperaturas extremadamente bajas, de efectos locales directos, ¿no? Directos e indirectos, ¿no? Efectos locales, ¿no? Cuando introducimos la mano al hielo y estamos por mucho tiempo, lo que primero se hace es un efecto directo local. Se cristaliza el agua dentro de las células y por fuera de las células, ¿no? En nuestra mano, ¿no? Y los indirectos, alteraciones circulatorias, el extremo de temperatura frío produce una vasoconstricción, o sea, sobre lo que aquí está frío, el organismo cierra su circulación tratando de ahorrar energía y le quita, le resta la circulación, la calor, el flujo a esas extremidades, ¿no? Y esto condiciona un aumento de la viscosidad sanguínea, una isquemia, necrosis, degeneración de nervios periféricos, o sea, el paciente tiene problemas eh, a nivel de los nervios periféricos, la vasodilatación y el edema que pueden ser resultantes después de una hora, 2 horas que ha pasado el congelamiento de ese miembro, ¿no? Lesiones por radiación. Las lesiones por radiación, tenemos dos tipos de radiación, la radiación no ionizante, ¿no? Y la radiación ionizante, ¿no? La radiación no ionizante tiene una longitud de onda larga y una frecuencia baja, ¿no? Esta radiación es emitida por la energía eléctrica, ondas de radio y las microondas, ¿no? ¿Qué lesiones van a producir efectos térmicos? Las cataratas, las opacidades del cristalino, las quemaduras de la retina. Miren, cuando uno va al lago Titicaca y de pronto ve, uno dice, wow, está como que haciendo mucho sol, ¿no? Se está estimulando y bueno, miren, podemos llegar a tener este problema. Hablamos de la radiación ionizante, ¿no? La longitud de onda es corta y tiene una frecuencia muy alta. Esta radiación ionizante es emitida por los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y pueden existir efectos agudos como la fibrosis, ¿no? Además tener efectos de carcinogénesis, o sea, en otras palabras, provocar el cáncer, organogénesis crítica y anomalías fetales. Como verán ustedes, esto es más relacionado con el ojo, las lesiones de una radiación no ionizante, mientras que la radiación ionizante ya es mutágena, capaces de desarrollar problemas, anomalías fetales, organogénesis y desarrollar el origen del cáncer. Y bueno, esta es una imagen donde, bueno, decían a partir del año 2012, creo, decían, aquí se termina todo, ha venido la fiebre porcina, etcétera, etcétera, y aquí se termina, bueno, estamos contaminando nuestro medio ambiente y no sabemos cuándo, pues, cuándo logra terminarse este mundo, ¿no? Pero sabemos que sí estamos contaminando, se está contaminando y vamos a llegar a un extremo donde... y lo vemos en el próximo capítulo que teníamos que hablarlo hoy, era del cáncer, y podemos tener cáncer como respuesta a esta contaminación ambiental que estamos sufriendo hoy en la actualidad. Muchas gracias, con lo que hemos terminado nuestra clasecita Neoplasias la siguiente semana, por favor. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Sí. Chao, Thank you, chao. doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao, chao. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta luego, doctor. chao, chao, chao.